Jaime Balmes, el protestantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones con la civilización europea. Capítulo 7, 1842. Rechazada por el protestantismo la autoridad de la Iglesia y estribando sobre este principio como único cimiento, ha debido buscar en el hombre todo su apoyo. Y, desconocido hasta tal punto el espíritu humano y su verdadero carácter y sus relaciones con las verdades religiosas y morales, le ha dejado ancho campo para precipitarse según la variedad de situaciones en dos extremos tan opuestos como son el fanatismo y la indiferencia. Extraño parecerá quizás enlace semejante y que extravíos tan opuestos puedan dimanar de un mismo origen, y sin embargo nada hay más cierto. Viniendo en esta parte los ejemplos de la historia a confirmar las lecciones de la filosofía. Apelando el protestantismo al solo hombre en las materias religiosas, no le quedaban sino dos medios de hacerlo: o suponerle inspirado del cielo el descubrimiento de la verdad, o sujetar todas las verdades religiosas al examen de la razón, es decir, a la inspiración o la filosofía. El someter las verdades religiosas al fallo de la razón debía acarrear tarde o temprano la indiferencia, así como la inspiración particular o el espíritu privado había de engendrar el fanatismo. Hay en la historia del espíritu humano un hecho universal y constante, y es su vehemente inclinación a imaginar sistemas que, prescindiendo completamente de la realidad de las cosas, ofrezcan tan solo la obra de un ingenio que se ha propuesto apartarse del camino común y abandonarse libremente al impulso de sus propias inspiraciones. La historia de la filosofía apenas presenta otros cuadros que la repetición perenne de este fenómeno, y en cuanto cabe en las otras materias no ha dejado de reproducirse bajo una u otra forma. Concebida una idea singular, mírala el entendimiento con aquella predilección exclusiva y ciega con que suele un padre distinguir a sus hijos, y desenvolviéndola con esta preocupación, amolda en ella todos los hechos y le ajusta todas las reflexiones. Lo que en un principio no era más que un pensamiento ingenioso y extravagante, pasa luego a ser un germen del cual nacen vastos cuerpos de doctrina. Y si es ardiente la cabeza donde ha brotado ese pensamiento, si está señoreada por un corazón lleno de fuego, el calor provoca la fermentación, y está el fanatismo propagador de todos los delirios. Se acrecienta singularmente el peligro cuando el nuevo sistema versa sobre materias religiosas o se roza con ellas por relaciones muy inmediatas. Entonces, las extravagancias del espíritu alucinado se transforman en inspiraciones del cielo, la fermentación del delirio en una llama divina, la manía de singularizarse en vocación extraordinaria. El orgullo, no pudiendo sufrir oposición, se desboca furioso contra todo lo que encuentra establecido, insultando la autoridad, atacando todas las instituciones y despreciando las personas, disfraza la más grosera violencia con el manto del celo y encubre la ambición con el nombre del apostolado. Más alucinado a veces que seductor, el miserable maniático llega quizás a persuadirse profundamente de que son verdaderas sus doctrinas y de que ha oído la palabra del cielo, y presentando en el fogoso lenguaje de la demencia algo de singular y extraordinario, transmite a sus oyentes una parte de su locura, adquiere en breve un considerable número de prosélitos. No son a la verdad muchos los capaces de representar el primer papel en esa escena de locura, pero desgraciadamente los hombres son demasiado insensatos para dejarse arrastrar por el primero que se arroje atrevido a acometer la empresa. Pues que la historia y la experiencia harto nos tienen enseñado que para fascinar un gran número de hombres basta una palabra, y que para formar un partido, por malvado, por extravagante, por ridículo que sea, no se necesita más que levantar una bandera. Ahora que se ofrece la oportunidad, quiero dejar consignado aquí un hecho que no sé que nadie le haya observado.
y es que la Iglesia en sus combates con la herejía ha presentado un eminente servicio a la ciencia que se ocupa en conocer el verdadero carácter, las tendencias y el alcance del espíritu humano. Celosa depositaria de todas las grandes verdades, ha procurado siempre conservarlas intactas, y conociendo a fondo la debilidad del humano entendimiento y su extremada propensión a las locuras y extravagancias, le ha seguido siempre de cerca los pasos, le ha observado en todos sus movimientos, rechazando con energía sus impotentes tentativas cuando él ha tratado de corromper el purísimo manantial de que era poseedora. En las fuertes y dilatadas luchas que contra él ha sostenido, ha logrado poner de manifiesto su incurable locura, ha desenvuelto todos sus pliegues y le ha mostrado en todas sus fases, recogiendo en la historia de las herejías un riquísimo caudal de hechos, un cuadro muy interesante donde se haya retratado el espíritu humano en sus verdaderas dimensiones, en su fisonomía característica, en su propio colorido. Cuadro de que se aprovechará sin duda el genio a quien esté reservada la grande obra que está todavía por hacer, la verdadera historia del espíritu humano. Tocante a extravagancias y delirios del fanatismo, por cierto que no está nada escasa la historia de Europa de 3 siglos a esta parte. Monumentos quedan todavía existentes y por donde quiera que dirijamos nuestros pasos encontraremos que las sectas fanáticas nacidas en el seno del protestantismo y originadas de su principio fundamental han dejado impresa una huella de sangre. Nada pudieron contra el torrente devastador ni la violencia de carácter de Lutero, ni los furibundos esfuerzos con que se oponía a cuantos enseñaban doctrinas diferentes de las suyas. A unas impiedades sucedieron presto otras impiedades, a unas extravagancias otras extravagancias, a un fanatismo otro fanatismo, quedando luego la falsa reforma fraccionada en tantas sectas todas, a cual más violentas cuantas fueron las cabezas, que a la triste fecundidad de engendrar un sistema reunieron un carácter bastante resuelto para enarbolar una bandera. Ni era posible que de otro modo sucediese, porque cabalmente, a más del riesgo que traía consigo el dejar solo al espíritu humano, encarado con todas las cuestiones religiosas, había una circunstancia que debía acarrear resultados funestísimos. Hablo de la interpretación de los libros santos encomendada al espíritu privado. Se manifestó entonces con toda evidencia que el mayor abuso es el que se hace de lo mejor, y que ese libro inefable, donde se haya derramada tanta luz para el entendimiento, tantos consuelos para el corazón, es altamente dañoso al espíritu soberbio, que a la terca resolución de resistir a toda autoridad en materias de fe, añada la ilusoria persuasión de que la Escritura Sagrada es un libro claro en todas sus partes, de que no le faltará en todo caso la inspiración del cielo para la disipación de las dudas que pudieran ofrecerse, o que recorra sus páginas con el prurito de encontrar algún texto que más o menos, violentando, pueda prestar apoyo a sutilezas cavilaciones o proyectos insensatos. No cabe mayor desacierto que el cometido por los corifeos del protestantismo al poner la Biblia en manos de todo el mundo, procurando al mismo tiempo acreditar la ilusión de que cualquier cristiano era capaz de interpretarla. No cabe olvido más completo de lo que es la Sagrada Escritura. Bien es verdad que no quedaba otro medio al protestantismo y que todos los obstáculos que oponía a la entera libertad en la interpretación del sagrado texto eran para él una inconsecuencia chocante, una apostasía de sus propios principios, un desconocimiento de su origen. Pero esto mismo es su más terminante condenación. Porque ¿cuáles son los títulos, ni de verdad ni de santidad, que podrá presentarnos una religión que en su principio fundamental envuelve el germen de las sectas más fanáticas y más dañosas a la sociedad?
Difícil fuera reunir en breve espacio tantos hechos, tantas reflexiones, tan convincentes pruebas en contra de ese error capital del protestantismo como ha reunido un mismo protestante. Es O'Callaghan y no dudo que el lector me quedará agradecido de que transcriba aquí sus palabras. Dice así: llevados los primeros reformadores de su espíritu de oposición a la Iglesia romana, reclamaron a voz en grito el derecho de interpretar las Escrituras conforme al juicio particular de cada uno. Pero afanados por emancipar al pueblo de la autoridad del pontífice romano, proclamaron este derecho sin explicación ni restricciones, y las consecuencias fueron terribles. Impacientes por minar la base de la jurisdicción papal, sostuvieron sin limitación alguna que cada individuo tiene indisputable derecho a interpretar la Sagrada Escritura por sí mismo, y como este principio, tomado en toda su extensión, era insostenible, fue menester para afirmarle darle el apoyo de otro principio, cual es que la Biblia es un libro fácil al alcance de todos los espíritus, que el carácter más inseparable de la revelación divina es tina gran claridad. Principios ambos que ora se los considere aislados, ora unidos, son incapaces de sufrir un ataque serio. El juicio privado de Münzer descubrió en la Escritura que los títulos de nobleza y las grandes propiedades son una usurpación impía, contraria a la natural igualdad de los fieles, e invitó a sus secuaces a examinar si no era esta la verdad del hecho. Examinaron los sectarios la cosa, alabaron a Dios y procedieron enseguida por medio del hierro y del fuego a la extirpación de los impíos y a apoderarse de sus propiedades. El juicio privado creyó también haber descubierto en la Biblia que las leyes establecidas eran una permanente restricción de la libertad cristiana, y helos aquí que Juan de Leyde tira a los instrumentos de su oficio, se pone a la cabeza de un populacho fanático, sorprende la ciudad de Münster, se proclama a sí mismo rey de Sion, toma 14 mujeres a la vez, asegurando que la poligamia era una de las libertades cristianas y el privilegio de los santos. Pero si la criminal locura de los paisanos extranjeros aflige a los amigos de la humanidad y de una piedad razonable, por cierto que no es a propósito para consolarlos la historia de Inglaterra durante un largo espacio del siglo XVII. En ese periodo de tiempo se levantó una gran muchedumbre de fanáticos, ora juntos, ora unos en pos de otros embriagados, de doctrinas extravagantes y de pasiones dañinas, desde el feroz delirio de Fox hasta la metódica locura de Barclay, desde el formidable fanatismo de Cromwell hasta la necia impiedad de Praise God Barebones. La piedad, la razón y el buen sentido parecían desterrados del mundo y se habían puesto en su lugar una extravagante algarabía, un frenesí religioso, un celo insensato. Todos citaban la Escritura, todos pretendían haber tenido inspiraciones, visiones, arrobos de espíritu, y a la verdad con tanto fundamento lo pretendían unos como otros. Se sostenía con mucho rigor que era conveniente abolir el sacerdocio y la dignidad real, pues que los sacerdotes eran los servidores de Satanás y los reyes eran los delegados de la prostituta de Babilonia, y que la existencia de unos y otros era incompatible con el reino del Redentor. Esos fanáticos condenaban la ciencia como invención pagana y las universidades como seminarios de la impiedad anticristiana. Ni la santidad de sus funciones protegía al obispo, ni la majestad del trono al rey. Uno y otro eran objeto de desprecio y de odio, y degollados sin compasión por aquellos fanáticos cuyo único libro era la Biblia, sin notas ni comentarios. A la sazón estaba en su mayor auge el entusiasmo por la oración, la predicación y la lectura de los libros santos. Todos oraban, todos predicaban, todos leían, pero nadie escuchaba.
Las mayores atrocidades se las justificaba por la Sagrada Escritura. En las transacciones más ordinarias de la vida se usaba el lenguaje de la Sagrada Escritura. De los negocios interiores de la nación, de sus relaciones exteriores, se trataba con frases de la Escritura. Con la Escritura se tramaba conspiraciones, traiciones, proscripciones, y todo era no solo justificado, sino también consagrado con citas de la Sagrada Escritura. Estos hechos históricos han asombrado con frecuencia a los hombres de bien y consternado a las almas piadosas, pero demasiado embebido el lector en sus propios sentimientos olvida la lección encerrada en esta terrible experiencia, saber que la Biblia sin explicación ni comentarios no es para ser leída por hombres groseros e ignorantes. La masa del linaje humano ha de contentarse con recibir de otros sus instrucciones y no le es dado acercarse a los manantiales de la ciencia. Las verdades más importantes en medicina, en jurisprudencia, en física, en matemáticas, ha de recibirlas de aquellos que las beben en los primeros manantiales. Y por lo que toca al cristianismo en general, se ha constantemente seguido el mismo método y siempre que se le ha dejado hasta cierto punto, la sociedad se ha conmovido hasta sus cimientos. No necesitan comentarios esas palabras de O'Callaghan, y por cierto que no se las podrá tachar ni de hiperbólicas ni de declamatorias, no siendo más que una sencilla y verídica narración de hechos harto sabidos. El solo recuerdo de ellos debería ser bastante para convencer de los peligros que consigo trae el poner la Sagrada Escritura sin notas ni comentarios en manos de cualquiera, como lo hace el protestantismo, acreditando en cuanto puede el error de que para la inteligencia del sagrado texto es inútil la autoridad de la Iglesia y que no necesita más todo cristiano que escuchar lo que le dictarán con frecuencia sus pasiones y sus delirios. Cuando el protestantismo no hubiera cometido otro yerro que este, bastaría ya para que se reprobase, se condenase a sí propio, pues que no hace otra cosa una religión casi ante un principio que la devuelve a ella misma. Para apreciar en esta parte el desatiento con que procede el protestantismo y la posición falsa y arriesgada en que se ha colocado con respecto al espíritu humano, no es necesario ser teólogo ni católico. Basta haber leído la Escritura aun cuando sea únicamente con ojos de literato y de filósofo. Un libro que, encerrado en breve cuadro el extenso espacio de 4000 años y adelantándose hasta las profundidades del más lejano porvenir, comprende el origen y destinos del hombre y del universo. Un libro que, tejiendo la historia particular de un pueblo escogido, abarca en sus narraciones y profecías las revoluciones de los grandes imperios. Un libro en que los magníficos retratos donde se presentan la pujanza y el lujoso esplendor de los monarcas de Oriente se encuentran al lado de la fácil pincelada que nos describe la sencillez de las costumbres domésticas o el candor e inocencia de un pueblo en la infancia. Un libro donde narra el historiador, vierte tranquilamente el sabio, sus sentencias, predica el apóstol, enseña y disputa el doctor. Un libro donde un profeta, señoreado por el Espíritu Divino, truena contra la corrupción y extravío de un pueblo, anuncia las terribles venganzas del Dios de Sinaí, llora inconsolable el cautiverio de sus hermanos y la devastación y soledad de su patria. Cuenta, en lenguaje peregrino sublime, los magníficos espectáculos que se desplegaron a sus ojos en momentos de arrobo, en que a través de velos sombríos, de figuras misteriosas, de emblemas oscuros, de apariciones enigmáticas, viera desfilar ante su vista los grandes sucesos de la sociedad y las catástrofes de la naturaleza. Un libro, o más bien un conjunto de libros, donde reinan todos los estilos y campean los más variados tonos, donde se hallan derramadas y entremezcladas la majestad épica y la sencillez pastoril, el fuego lírico y la templanza didáctica, la marcha grave y sosegada de la narración histórica y la rapidez y viveza del drama.
un conjunto de libros escritos en diferentes épocas y países, en varias lenguas, en circunstancias las más singulares y extraordinarias. ¿Cómo podrá menos de trastocar la cabeza orgullosa que recorre a tientas sus páginas, ignorando los climas, los tiempos, las leyes, los usos y costumbres, abrumada de alusiones que la confunden, de imágenes que la sorprenden, idiotismos que la oscurecen oyendo hablar en idioma moderno al hebreo o al griego que escribieron allá en siglos muy remotos? ¿Qué efectos ha de producir ese conjunto de circunstancias creyendo el lector que la Sagrada Escritura es un libro muy fácil que se brinda de buen grado a la inteligencia de cualquiera y que en todo caso, si se ofreciere alguna dificultad, no necesita el que lee de la instrucción de nadie, sino que le bastan sus propias reflexiones o concentrarse dentro de sí mismo para prestar atento oído a la celeste inspiración que levantará el velo que encubre los más altos misterios? ¿Quién extrañará que se haya visto entre los protestantes tan ridículos visionarios, tan furibundos fanáticos?